Y bueno, ahora tenemos a uno de los sabios particulares de Naucas. Aquí tienes Pepe Cervera, periodista, antropólogo, aunque ya luego se olvidó, como Lelutier, supo ser antropólogo y luego se olvidó, que nos va a hablar pues de sexo y de drogas, ¿no? Básicamente. Mejor. Bueno, gracias. Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar del cerebro. Y vamos a hablar también de la diferencia, si es que la hay, entre el cerebro y el alma de la humanidad. Y para eso lo mejor es empezar con un primate enormemente sofisticado, muy inteligente y con unas capacidades sociales muy avanzadas, que es, por supuesto, el macaco rhesus. El macaco rhesus es un mono muy sofisticado, efectivamente, muy inteligente, tanto que últimamente se está utilizando para hacer una cosa muy divertida, que es experimentar en economía. Porque hasta ahora la economía era básicamente una no ciencia. Directamente se daban unos postulados por supuestos y a partir de esos postulados se construía todo lo demás. Naturalmente nadie había pensado en comprobar si esos postulados eran ciertos y para hacerlo están utilizando a este mono. Claro, para poder utilizar, introducir a los macacos rhesus en el proceloso mundo de la economía es necesario proporcionarles dinero, el equivalente a una divisa, porque los monos, que son mucho más inteligentes que nosotros, como dice una tradición africana, no han desarrollado su propia divisa, pero sí que tienen un equivalente que utilizan exactamente igual que nosotros utilizamos el dinero, en este caso el zumo de cereza. Son unos verdaderos especialistas en zumo de cereza, son unos gourmets del zumo de cereza y saben calcular perfectamente las cantidades que dedican a una cosa u a otra. En el año 2005, dentro de un programa de investigación de economía, se investigó un tema que a mí, como periodista profesional, me resultaba especialmente interesante, que era ¿por qué están dispuestos a pagar los monos? Específicamente, ¿por qué están dispuestos a pagar en términos de información, en términos de contenidos? Es muy fácil hacer que los monos utilicen distintas cantidades de zumo de cereza como el equivalente a un distinto precio a pagar por acceder a determinados tipos de información. Y en este caso concreto se descubrió una cosa muy divertida. Los monos pagaban más zumo de cereza, pagaban más por dos tipos de información concretos, específicamente por imágenes de monos alfa, algo que tiene toda la razón del mundo, toda la sensatez del mundo, porque saber quién es el mono alfa y quién no es el mono alfa te puede ahorrar bastantes galletas. Y también, naturalmente, pagaban por otro tipo de información, por imágenes de traseros de monas. Claro, en el caso de los macacus rhesus, el trasero de las monas es un indicador exacto de su disponibilidad sexual. Así que es muy interesante que estos monos tan atrasados y tan primitivos sean capaces de pagar por estos dos tipos de información. Naturalmente, monos más sofisticados como nosotros no haremos una cosa ni remotamente similar, como por ejemplo pagar por caras de monos alfa. Desde luego no tienen ningún interés para nosotros y mucho menos por traseros de monas o por, digamos, ningún tipo de imagen de tipo sexual. Un periódico serio jamás haría semejante cosa. Y desde luego lo que jamás de los jamases haríamos sería juntar las dos cosas, sexo y poder, ¿no? Para nada en absoluto. Nosotros estamos muy por encima de todo esto. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo algo muy interesante. Nos está diciendo que algo pasa dentro de nosotros cuando vemos una imagen concreta. Hay determinadas imágenes que crean un efecto en nosotros. Un efecto por el que estamos dispuestos a pagar y por el cual también los monos están dispuestos a pagar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí dentro para que cuando vemos esas imágenes estemos dispuestos a pagar, ya sea en euros, ya sea en zumo de cerezas, por acceder a esas imágenes? Bien, lo que está ocurriendo dentro del cerebro es algo que denominamos placer. El acceso a esas imágenes nos está proporcionando una sensación agradable, que, como todas las demás partes del universo a las que tenemos acceso, son una construcción del cerebro. Esa sensación de placer no es más que algo que está ocurriendo aquí dentro y que no solamente se produce cuando vemos imágenes de miembros deseables de nuestra propia especie, también se produce cuando comemos, cuando bebemos,
cuando dormimos, cuando ganamos o cuando, a pesar de todas las apariencias, sobrevivimos, ¿no? Son sensaciones de agrado, sensaciones que llamamos placer. De hecho, a la sensación de tener una constante sensación de placer la llamamos felicidad. Bien, la felicidad no es más que una construcción del cerebro, no es más que algo que está pasando ahí dentro, que está conectado directamente, como ya dijo el muy sabio Voltaire, con algunas de las cosas más importantes que hacemos a lo largo de nuestra vida. Voltaire decía: nada habría más cansino que comer y beber si el Dios, en su infinita misericordia, no hubiese hecho de ello un placer, además de un deber. Bien, lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro es que se está activando una determinada zona del cerebro. Específicamente, este área que hay aquí, estas dos áreas marcadas en rojo, que se llaman núcleos accumbens. Es una zona del cerebro que está muy dentro del cerebro, está en la frontera entre la parte más avanzada del cerebro, que son la corteza cerebral, y el núcleo más básico del cerebro. De hecho, lo que está ocurriendo es la activación de un circuito que los neurólogos llaman circuito de recompensa. Cuando el cerebro, la parte frontal, entiende que está accediendo a una información, a una situación que es placentera, se dispara unas conexiones que terminan liberando dopamina en el núcleo accumbens. Fijaos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que en el sentido más literal del término, el cerebro es un yonki. El cerebro lo que hace para sentir placer es meter un chute de dopamina en el núcleo accumbens. El placer, la felicidad, aquello que asociamos con sentirnos bien, esa sensación tan sumamente agradable que nos hacemos adictos a ella, no es más que un chute de dopamina, un neurotransmisor, en una región concreta del cerebro. Hay un interruptor que al activarlo nos proporciona gustirrinín. Pero ¿quién activa ese interruptor? ¿Quién es el que maneja el mando? Aquí es donde se establece la conexión entre la estructura del cerebro y el alma, si es que existe. Porque ¿quién maneja ese mando? Para ver quién maneja ese mando, naturalmente, tenemos que volver, como siempre, al padre de la teoría de la evolución, por selección natural, que es la única que le proporciona un esqueleto, una vertebración a la biología. Por supuesto, la selección natural está actuando sobre ese interruptor. El interruptor está ahí para que hagamos lo que tenemos que hacer. Nos da placer cuando hacemos aquello que aumenta nuestra tasa de reproducción, cuando hacemos aquello que es evolutivamente adaptativo. Pero fijaos, hay otros animales que también hacen cosas muy extrañas. Los elefantes se emborrachan. Los monos, en cuanto tienen la oportunidad, se maman. Los osos buscan fruta fermentada para emborracharse. ¿Por qué? Pues porque resulta que ese interruptor que hemos visto se puede hackear. Y se puede hackear utilizando drogas. Las drogas lo que hacen en el más estricto de los sentidos es hackear el interruptor. Las drogas lo único que hacen es activar el interruptor del placer. Las drogas nos convierten en sus esclavos porque están utilizando ese mismo interruptor. ¿Quiere esto decir que somos marionetas? ¿Que no tenemos ninguna capacidad de decisión? ¿Que simplemente estamos haciendo lo que la selección natural o las drogas están indicándonos que hagamos y nos están premiando por hacer con un chute de dopamina en el núcleo accumbens? Tenemos que empezar a pensar en esto y empezar a pensarlo muy rápidamente, porque las drogas hackean el sistema de recompensa del cerebro, pero dentro de muy poco tiempo vamos a ser capaces de hacer algo que hasta ahora no se ha podido hacer. Las drogas, además de hackear el sistema de placer del cerebro, tienen efectos secundarios. Pero ¿y si somos capaces de inventar una manera de activar ese interruptor que no tenga efectos secundarios? ¿Qué ocurrirá si inventamos el soma? Si inventamos una pastilla que nos hace felices porque activa la liberación de dopamina de forma constante en el núcleo accumbens sin efectos secundarios. ¿Quién se tomaría esa pastilla? Y sobre todo, ¿quién no se la tomaría? Fijaos, todo lo que hacemos para que nos proporcione placer, podríamos saltárnoslo y pasar directamente al placer en pastillas.
¿Qué le ocurrirá a la sociedad humana cuando seamos capaces de hacer esta pastilla? Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer.